soy Derly. Hola, mi nombre es Ana María. Soy Yerlin. Hola, mi nombre es Valentina. Y el día de hoy vamos a exponer los KPI de la secuencia didáctica Sucesos de Probabilidad, explorando el azar a través de actividades interactivas. Tomamos 5 dimensiones para analizar los procesos desde diferentes perspectivas. En la primera dimensión tenemos la dimensión pedagógica, aprendizaje y didáctica. Esta se centra en la comprensión de los conceptos. Tenemos diferentes criterios. El primer criterio es la comprensión de conceptos de probabilidad. Entonces allí el porcentaje de los estudiantes que alcanzan al menos el 80% de aciertos en el video interactivo H5P al finalizar la semana 2. En ese mismo criterio tenemos incremento del 20% en el puntaje promedio entre el videojuego de Scratch y el Kahoot al finalizar la semana 3. Otro criterio que tenemos es el desarrollo del pensamiento lógico y la toma de decisiones. Allí, los KPI son porcentaje de estudiantes que responden correctamente al menos 3 de 4 escenarios de casos favorables y desfavorables en Scratch durante la semana 2. Tenemos también el tiempo promedio de la resolución por pregunta del Kahoot reducido en un 10% sin disminuir el nivel de aciertos medios en la semana 3. El último criterio que tenemos allí es la participación y el compromiso académico. Al menos el 90% de los estudiantes completan todas las actividades de H5P, Scratch, Kahoot y el consultorio matemático antes del cierre de la semana 4. Y por último tenemos la producción de al menos una pregunta formulada por el 70% de los estudiantes en la herramienta de IA durante la semana 4. La siguiente categoría que tenemos es la dimensión tecnológica y uso y accesibilidad. Pues en esta se evalúa el uso y la accesibilidad de las herramientas digitales empleadas. Tenemos el criterio de accesibilidad de los recursos digitales. Entonces decimos que el 95% de los estudiantes logran acceder sin problemas al video H5P y al formulario de Google en la semana 1 y en la semana 5 respectivamente. Otro es reducir al menos el 5% de los reportes de fallos técnicos o restricciones de acceso durante el uso del Scratch o el Kahoot en la semana 2 y 3. Otro criterio que tenemos ahí es la usabilidad de las herramientas tecnológicas. Entonces decimos que al menos el 85% de los estudiantes califican con 4 o 5 estrellas la facilidad del uso de las plataformas, de las plataformas y el formulario en la semana 5. También que el tiempo promedio de ingreso a cada herramienta no es mayor a 2 o 4 minutos en la sesión 1 y 4. Y por último, tenemos la integración tecnológica autónoma. Entonces, el 70% de los estudiantes utilizan de forma autónoma la herramienta de IA en al menos 2 consultas diferentes durante la semana 4. Tenemos la dimensión didáctico-tecnológica. Entonces, allí se evalúa la integración efectiva entre la pedagogía y la tecnología. Tenemos como criterio la coherencia entre objetivos y actividades digitales. El 90% de las actividades se alinean directamente con los objetivos pedagógicos establecidos y verificados en la revisión de la semana 1. Otro es, el docente reporta un 100% de correspondencia entre las preguntas de evaluación final y los contenidos trabajados en las actividades digitales al finalizar la semana 5. Evaluando el criterio de interactividad significativa, tenemos porcentaje de estudiantes que completan todas las interacciones de H5P, mínimo 6 elementos interactivos y la meta es del 90% en la primera semana. El videojuego de Scratch registra al menos 3 decisiones críticas por el estudiante, logrando una tasa de finalización del 85% para la semana 2. Por último, tenemos el criterio de integración de los recursos TED y TAT. Y tenemos allí el 100% de los estudiantes participan en la encuesta en la semana 5. Perfecto. Nuestro cuarto KPI nos habla sobre la dimensión de percepción y satisfacción. En él vamos a encontrar unos criterios donde hablamos de la satisfacción con la experiencia del aprendizaje. Allí, pues, reportan el uso de las herramientas tecnológicas, facilitan el tema y la comprensión de dichas actividades. Hacemos una encuesta final para analizar evaluar el impacto que tuvieron las actividades en los chicos. Otro criterio sería la valoración del proceso, donde 8 de cada 10 estudiantes reportan haber entendido la diferencia entre un evento seguro, posible e imposible tras la secuencia. Nuestro último criterio es la percepción de utilidad e interés, donde el 75% indica que volvería a usar las herramientas o el uso de la IA, como lo son Kahoot, Scratch, para estudiar matemáticas, entre otras, ¿cierto? Entonces el 70% valora la herramienta de IA como una estrategia útil para resolver dudas y como apoyo. Nuestro último KPI sería entonces el
la dimensión de impacto institucional, y en ella buscamos medir cómo esta guía trasciende más allá del aula y tiene un impacto positivo en la institución. Nuestro primer criterio sería aportar al fortalecimiento del plan de estudio institucional con el apoyo de TIC. El proyecto es reportado como una experiencia exitosa en el 100% de los informes docentes, y también busca impactar o trascender más hacia los otros docentes, que ellos también puedan hacer uso de las diferentes herramientas que se hacen. Una participación, bueno, como segundo criterio tenemos una replicabilidad e innovación, donde al menos 2 productos digitales quedan incorporados o quedan como en la institución, haciendo los docentes uso de dichas herramientas. Y como tercer criterio tenemos una participación estudiantil y continuidad, donde el 90% de los estudiantes completa la totalidad de las actividades como evidencia para el sistema de evaluación en la institución. Perfecto. Para dicho impacto, entonces lo que generamos fue un formulario donde vamos a evaluar o a analizar cómo los chicos toman cómo toman los KPI. Entonces, hicimos un cuestionario de desempeño en sucesos probabilísticos. El cuestionario busca analizar la efectividad de la secuencia didáctica en base a los KPI desarrollados. Entonces encontramos las diferentes dimensiones. Entonces en la dimensión pedagógica se evaluó la comprensión de los conceptos de probabilidad y el pensamiento lógico a la hora de tomar decisiones en diferentes situaciones que se les presentan. En la dimensión tecnológica se analiza el uso de las herramientas tecnológicas como recursos. En la dimensión didáctico-tecnológica permite valorar el uso y la integración de las TEC como mediadoras del aprendizaje. En la dimensión de percepción y satisfacción vamos a recoger la valoración general sobre la motivación que tuvieron los estudiantes y la experiencia de aprendizaje. Y en la dimensión de impacto, pues buscamos identificar la posibilidad de replicar la estrategia en otros contextos educativos. ¿Qué expectativas tenemos de la secuencia didáctica de probabilidad? A un aprendizaje conceptual, que es la comprensión progresiva de la probabilidad, diferenciación de eventos seguros posibles e imposibles. Tenemos una estrategia didáctica donde se aplicarán actividades interactivas, situaciones contextualizadas, como aprender haciendo. Y utilizaremos los recursos digitales como H5P, Scratch, Kahoot, herramientas de IA, donde desarrollarán habilidades como el pensamiento lógico, la toma de decisiones, autonomía de aprendizaje. Ese espacio de aprendizaje debe ser un ambiente dinámico de inclusión, participación, seguridad para explorar y equivocarse. Luego tendremos una evaluación y proyección, donde se le dará seguimiento mediante KPI, mejora continua, proceso continuo. ¿Qué beneficios nos da utilizar las KPI en la secuencia didáctica? Tendremos un seguimiento de aprendizaje donde habrá una medición clara del progreso, identificación de avances y dificultades, análisis de comprensión de la probabilidad. Habrán tomas de decisiones pedagógicas, los ajustes oportunos de la estrategia de mejora continua de las actividades, enseñanza basada en evidencia. También una interacción tecnológica, el uso efectivo de la H5P, Scratch, Kahoot, verificación de accesibilidad y usabilidad, fomento de autonomía digital. Coherencia didáctica, esta alineación entre objetivo y actividades, interactividad con sentido pedagógico, integración de recursos, TEC y TAC. Habrá una preparación y motivación. Será el seguimiento de satisfacción estudiantil, valoración de interés y la utilidad, fortalecimiento de la actitud positiva. Y la proyección institucional, que es la innovación educativa, replicabilidad de las experiencias, fortalecimiento de plan de estudios. Bueno, continuamos con las mejoras que se les hizo. Entonces, se tiene pensado en 4 dimensiones que son los KPI. Allí tomamos la dimensión pedagógica, la tecnológica, la dimensión didáctica tecnológica y la dimensión de percepción y satisfacción. A cada una se le hizo una sugerencia y el impacto que se espera. Entonces, en la dimensión pedagógica se sugiere reforzar el lenguaje de probabilidad, asegurar que las instrucciones y el feedback en H5P y Scratch utilicen explícitamente vocabulario clave, como casos favorables, casos desfavorables y espacio muestral. Entonces, el impacto que se espera de esto es fortalecer la comprensión de conceptos de probabilidad al dotar a los estudiantes de herramientas lingüísticas formales para su razonamiento. Posteriormente, seguimos con la dimensión tecnológica. Allí se sugiere crear tutoriales de acceso breves para las herramientas nuevas o externas, como Scratch, H5P, y también incrustar videos, tutoriales muy cortos de 1 minuto en Google Classroom, que muestren solo los 3 pasos claves para ingresar y comenzar las actividades. Allí se espera mejorar la accesibilidad de los recursos digitales y reducir los reportes de los fallos técnicos, haciendo la tecnología más transparente. En esta misma línea seguimos con la dimensión didáctica tecnológica. Allí se sugiere la definición de escenarios mínimos de Scratch, asegurar que las actividades de Scratch obliguen a los estudiantes a construir explícitamente al menos un ejemplo de sucesos seguros, posibles o imposibles, dentro de la lógica del juego. Y el impacto que se espera es garantizar interactividad significativa y la cobertura de los conceptos claves durante la práctica lúdica.
Por último, tenemos la dimensión de percepción y satisfacción. Allí se sugiere una mayor conceptualización en Kahoot, de modo que se asegure que al menos el 25% de las preguntas de Kahoot utilicen escenarios cotidianos, como lo es los deportes, el clima, los juegos de mesa, en lugar de solo números abstractos. Y allí el impacto esperado es aumentar la percepción de utilidad e interés del contenido y facilitar la aplicación de la práctica. En este mismo sentido, también se sugiere integrar herramientas tecnológicas, como lo es de simulación, en este caso GeoGebra, o de gamificación, como lo es EducaPlay y WordWare. Se recomienda también que se hagan en grupos, en parejitas de 2 o de forma individual para que todos los estudiantes puedan explorar de una forma más colaborativa.